Gracias, Elvis. Estoy intentando prender mi cámara, pero no sé qué sucede. No sé, cada vez que hay una reunión, siempre alguien está aparece con un argumento de que no se puede la cámara. Ok, entonces vamos a compartir pantalla. Me avisan a la hora que aparece la imagen, por favor. Sí, se Ya, ve. sí se la... Ok. ¿Qué imagen están viendo? La primera diapositiva, doctor. Gracias. Entonces hoy día vamos a desarrollar el tema del capítulo siguiente. Alguien está con el micrófono abierto y se me está acoplando. Apaguen sus micrófonos. Si tienen alguna pregunta, háganme las señas correspondientes para poderles responder. Ok. Entonces, les decía que empezamos la primera clase, el tema de la clase del capítulo 2, que corresponde a cabeza y cuello. Y este es un tema que le correspondía a un otro docente que ustedes ya saben, por circunstancias ajenas a la cátedra, no se encuentra asistiendo. Ya veremos ya qué medida tomamos con él. Cuando hablamos de cuello, estamos hablando de este sector, esta porción del cuerpo, no solamente el cuerpo humano, sino de cualquier cuerpo, en el que se vincula la cabeza o la porción cefálica con la porción del tronco del cuerpo. Es decir, es el elemento que se sustenta sobre el tronco y los miembros superiores y que, reitero, sirve de transición a los elementos que van desde la región cefálica hacia la región caudal y viceversa. Es decir, es una zona de tránsito de elementos que van a discurrir en la región. Cuando hablamos nosotros de las porciones de los huesos, por ejemplo, decíamos que cuando existe una cabeza como en el húmero o en el fémur, vamos a encontrar un cuello anatómico y en el caso de los huesos respectivos también hablamos de un cuello quirúrgico. Acá solamente vamos a hablar de cuello anatómico, elemento que, reitero, va a vincular el tronco con la cabeza. Puede existir un ser con cabeza y tronco, pero que no tenga cuello. ¿Alguien me responde? ¿Puede o no puede? ¿Es factible la vida de una cabeza sin cuello, de una cabeza y un tronco sin cuello? No, doctor. En humanos, no. En ser vivo, he dicho, no solamente en humanos. Ah, en ser vivos, sí, hay ser vivos que... Si mal no recuerdo, en artrópodos, doctor. En algunos Ajá. artrópodos se da. Claro, en los insectos Sí. que tienen la unión de la cabeza con el tronco, que se llama cefalotórax, entonces ya no hay una región cervical. O sea, la cabeza y el tronco unidos sin necesidad de tener un cuello. Ok, entonces cuando hablamos del cuello, vamos a ver las diferentes componentes, pero es importante que entendamos que desde el punto de vista práctico, no necesariamente desde el punto de vista de los parámetros anatómicos naturales, sino de algunos que se han establecido convencionalmente. Lo dividimos en las regiones que están viendo ustedes ahí, es decir,
una región central, una región posterior o dorsal y una región anterolateral. En la región central vamos a tener la porción que está comprendiendo el esqueleto, la porción del esqueleto axial, es decir, la columna cervical, con su respectiva médula espinal y las estructuras meningias que están protegiendo o rodeando el elemento neurológico. Una porción posterior que corresponde básicamente a partes blandas, o las llamadas también región de la nuca, donde encontramos no solamente piel, células subcutáneas, sino también un conjunto de músculos que son los que van a darle la connotación de la lordosis cervical. Ustedes recordarán que nosotros hablábamos en las primeras clases sobre las curvaturas. La curvatura secundaria lordótica de la región cervical se debe a o bueno, no solamente esto, sino a todos los elementos que están en la región dorsal que van a traccionar el cráneo hacia la región dorsal, es decir, una extensión para que conforme, reitero, la columna, la curvatura, perdón, secundaria, lordosis cervical. Y finalmente tenemos la porción anterolateral que desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista del estudio que vamos a realizar, es probablemente el más importante. En la región anterolateral del cuello a la vez vamos a tener una división generada también por elementos ahí sí anatómicos que nos van a permitir establecer los famosos triángulos, considerando que la porción anterolateral del cuello es una región o una porción cuadrilátera, cuyos límites serían la línea media que está pasando por el centro de la región, la línea posterior que está por los músculos básicamente trapecios, el borde superior de la clavícula y borde inferior del maxilar. Estos límites van a delimitar una porción cuadrilátera que a su vez va a ser dividida por el esternocleido mastoideo en dos porciones o dos triángulos. Y estos triángulos son los que vamos a estudiar desde el punto de vista anatómico con sus respectivos componentes, tanto musculares como viscerales. Entonces, el borde posterior está delimitado, decía, por el esternocleido mastoideo, el borde anterior del trapecio y la clavícula, ese es el triángulo posterior, y el triángulo anterior está delimitado por el borde posterior del esternocleido mastoideo, borde inferior del maxilar inferior y la línea media del cuello. Perdón, acá hay un error en esta diapositiva, no es el borde posterior, sino el borde anterior del esternocleido mastoideo el que va a determinar este triángulo. Hay que corregir eso, lo voy a corregir para cuando les pase las diapositivas. ¿Qué importancia tiene el conocer los elementos que están ocupando o conforman la estructura cervical? Porque cuando hay una lesión de índole penetrante, normalmente, nosotros tenemos que considerar los parámetros que en la superficie cervical son conocidos como para establecer qué elementos pueden haber sido lesionados o pueden ser afectados durante un proceso, una lesión, reitero, mayormente de las penetrantes. ¿Pueden haber lesiones no penetrantes? Sí, también hay lesiones traumáticas, contusas, que también pueden lesionar la zona dependiendo de si es que la orientación del elemento agresor va a impactar sobre una determinada región del cuello. Vamos a ver también una segunda subdivisión o subclasificación divisoria del cuello en relación a los elementos que están contenidos acá. Entonces, cuando hay una lesión a nivel cervical, especialmente a nivel del triángulo anterior, la posibilidad de lesiones vasculares o aerodigestivas, cuando hablamos de aerodigestivas, pues hablamos de esos componentes que están constituyendo parte tanto de la región, de las vías aéreas altas, como de la porción que corresponde a los elementos de la vía digestiva. Por favor, un minuto. Ángel, estoy en clase, te devuelvo la llamada más tarde. Y acá, a grosso modo, vamos a ver la zonificación cervical
en regiones transversas, es decir, en regiones que están siguiendo los planos transversos, pero no específicamente el plano transverso anatómico, sino unos planos transversos que son oblicuos, de manera tal que no vamos a, que nos constituyen los planos anatómicos de acuerdo a la posición anatómica convencional. Estas proyecciones transversas son algo oblicuas, por eso es que están dibujadas de acá, como pueden ustedes ver, estas líneas. ¿Ven el puntero de mi mouse? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces tenemos Doctor. acá tres líneas importantes, una que es el límite inferior, el límite intermedio que separa la porción de la región o de la zona 1 de la zona 2. La zona 2 va a estar delimitado por el borde inferior del maxilar y específicamente a nivel del ángulo del maxilar, que es el parámetro reconocido, tanto como el borde. Y la zona 3, la que está por encima de este borde. Ok. De acuerdo a, bueno, hay varios autores que han escrito estas zonas. Yo me he sustentado en Saleta, una descripción que es Saleta y colaboradores. Lo pongo porque hay que respetar los derechos de autor, que dividen las tres zonas. Zona 1 es una área horizontal que está, que se establece entre las clavículas y el cartílago cricoides. Cartílago cricoides es ese cartílago que van a ver ustedes ya cuando hagamos laringe, que está a continuación del cartílago tiroides entre la tráquea y el cartílago tiroides. La zona número 2, desde este cartílago cricoides hasta el ángulo del maxilar y por supuesto el borde inferior del maxilar inferior, considerando, desde ya le voy adelantando, que el maxilar inferior en la literatura lo van a encontrar como mandibular inferior. Ya no mucho se mencionan los maxilares, sino los huesos mandibulares. Y finalmente la zona 3, que va a corresponder al área que está por encima de este ángulo mandibular, y el límite superior o límite cefálico sería la base del cráneo, externamente, por supuesto. Acá tenemos un poco más graficado los componentes a trasluz. Ustedes se percatan, acá tenemos la zona 1, encima de la clavícula, y acá tengo, esta es la glándula tiroides, por si acaso no la confundan con el cartílago es este azul que está acá. Tenemos el ligamento cricotiroideo, el cartílago cricoides, y decía que el plano que va a pasar por este cartílago cricoides me delimita la zona 1 y la separa de la zona 2. La zona 2 está por encima del cartílago cricoides y por debajo de esta línea que está considerada por el borde inferior del maxilar, pero si lo queremos hacer como un plano, sería el plano que está pasando por los ángulos de los ángulos mandibulares inferiores. Estos son los ángulos mandibulares. Que cuando hagan ustedes los puntos craniométricos, encontrarán que este ángulo tiene su nombre propio. Se llaman los gonion. Es un punto craniométrico que lo vamos a ver en cabeza, así que no se desespere por ahora. Y finalmente la zona 3, que no la estamos viendo acá graficada porque estaría por encima de esta línea y más o menos en esta zona en que estaría delimitando, perdón, la base del cráneo, la zona alta. ¿Hasta acá están entendiendo la zonificación cervical por zonas transversas? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Sí, doctor. Entonces vamos a ver ahora un poco los contenidos de cada una de estas zonas para que vean cuán importante es determinar la región afectada por el trauma, especialmente los traumas penetrantes. Ya un poco que acá se repite la zonificación, y si ustedes se percatan, no estamos hablando de unos planos transversos tales cuales, sino de zonas de líneas que delimitan las zonas correspondientes.
La zona 1 ya no solamente habla de los bordes superiores de la clavícula, sino también hablan de la escotadura external, que ustedes cuando han hecho la parte de locomotor y hablando del esternón, también se le denomina la escotadura yugular. Esta escotadura yugular y los bordes superiores de las clavículas delimitan el borde inferior, y el borde superior o el límite superior de la zona 1 vendría a ser este plano que está pasando por cartílago cricoides. Acá tengo el cartílago tiroides, ligamento cricotiroideo, y acá el cartílago cricoides. Y por debajo yo tengo la tráquea. Entonces, por encima de esta línea, de este plano, encontramos la zona 2 y su límite, reitero, el ángulo inferior, o el ángulo, perdón, del maxilar, del mandibular inferior. La zona 3, estamos teniendo acá un poco más visual, porque en las anteriores no podíamos apreciar. Acá tengo la porción del hueso temporal, la articulación temporomandibular, y por acá más o menos tenemos nosotros la base del cráneo. Esta zona es la zona 3, delimitada por el plano que está pasando por el ángulo del maxilar. ¿Qué encontramos en cada una de estas zonas? A nivel de la zona 1, es decir, entre las clavículas y el cricoides, tenemos a la arteria carótida común, a las arterias vertebrales, a las arterias subclavias que están más o menos aproximándose por acá, pero luego se ponen por debajo de la clavícula. Las cúpulas pleurales que están sobresaliendo por encima de los límites de los primeros arcos costales, de los arcos costales primeros. El esófago en la región dorsal de la vía aérea, la tráquea, por supuesto, la glándula tiroides, plexo braquial, que ya lo hemos visto en el miembro superior, y la gran vena linfática. Por supuesto, cuando hablamos de la gran vena linfática, también estamos hablando de de las venas subclavias con sus respectivas dando origen a las venas innominadas. En la zona 2 vamos a tener nosotros la presencia de las arterias carótidas, ya con sus respectivas divisiones. La arteria vertebral, que es la continuación de la arteria que está yendo por los agujeros transversos. Ustedes percatan, acá faltó un poco la graficación en rojo para distinguir. Vamos a tener que mejorar esta diapositiva. La laringe, es decir, el componente de conjuntos cartilaginosos y musculares que están constituyendo la laringe. La tráquea no tanto, porque la tráquea está por debajo de este plano, ¿no? Ya he dicho, ya la tráquea empieza donde termina el cartílago cricoides. Entonces, igual acá hay que corregir, la tráquea como tal no está en la zona 2, sino está en la zona 1, salvo cuando hay una flexión forzada de la cabeza, que hace que desciendan estos elementos y pasen a las zonas cérvico-torácicas. El nervio vago, el nervio laríngeo superior, laríngeo inferior, estos nervios, cuando hagamos la parte neurológica, van a ver la importancia de estos elementos en cuanto a la dinámica tanto de la fonación como de la respiración. La glándula tiroidea, los vértices realmente de la glándula tiroidea, que asciende hasta por esta zona, como habíamos visto en la diapositiva anterior. Y por supuesto en la región dorsal la columna cervical. Y para continuar en la zona 3, es decir, por encima del ángulo de la mandibular inferior y por debajo de la base del cráneo, encontramos las porciones distales de las arterias carótidas, tanto superficial como externa como interna, perdón. Las arterias vertebrales en sus porciones también distales, ya casi penetrando al cráneo. Glándulas salivales que están por debajo del maxilar y por delante de la rama ascendente del maxilar. Acá tendríamos la glándula parótida, por acá tendremos las glándulas submaxilares. La faringe en su porción orofaringe y nasofaringe,
básicamente, porque la laringofaringe está por esta zona, y la columna cervical, por supuesto con la articulación cráneo vertebral. Entonces, un poco lo que hemos visto en la gráfica, en la zona 1 tenemos la salida de la vasculatura torácica, es decir, estamos hablando de los grandes vasos, y a veces cuando hablamos de salida pensamos que los elementos siempre salen, no solamente la salida, sino también el ingreso. Están saliendo las arterias, pero están ingresando las venas. Las arterias vertebrales, las carótidas, las porciones proximales, pulmón, las vértices pulmonares con sus respectivas pleuras, tráquea, esófago, conducto torácico, gran vena linfática y los troncos nerviosos simpáticos. La zona 2, la porción central de esta división zonal del cuello, donde encontramos que es la región, por ser la más expuesta, la más también susceptible de presentar lesiones. Porque es una zona amplia y porque, reitero, es mucho más descubierta. Sin embargo, la mortalidad de esta zona, de las lesiones en esta zona, es menor increíblemente a la mortalidad que se genera en las zonas 1 y 3. Y la explicación es lógica. Esta es una zona expuesta que puede ser de alguna forma controlada por compresión si es que hay una lesión vascular, establecer algún tipo restablecer la vía aérea cuando sea obstruido por la lesión, etcétera, etcétera. A diferencia de la zona 3 y de la zona 1, que por su ubicación es de difícil compresión si es que hay una lesión vascular. O sea, no podemos nosotros meter el dedo hasta la fosa que está por detrás de los maxilares y por la zona de la base del cráneo, ni tampoco de las lesiones que están por detrás por dentro y detrás de las clavículas, es decir, entre las clavículas y la primera costilla. Es difícil yugular algún tipo de hemorragia cuando hay una lesión penetrante en estas zonas por la presencia de las estructuras óseas justamente. O sea, la clavícula nos impediría de alguna forma comprimir el vaso que estuviese sangrando. Entonces, la mortalidad de las lesiones en la zona 1 y la zona 3 son mayores ostensiblemente a los que se presentan cuando se lesionan en la zona 2. Sin embargo, reitero, en esta zona es mucho más frecuente las lesiones. Y acá, un poco para concluir el tema de la zonificación, la zona 3 se caracteriza porque es una zona de suma dificultad para el abordaje quirúrgico, es decir, una lesión penetrante, aun cuando estemos en sala de operaciones, abordar la zona 3 es muy, muy difícil porque tenemos elementos muy sensibles superficialmente, carótidas, nervios, etcétera, y porque además tenemos la presencia de elementos como el maxilar, la rama ascendente, perdón, del mandibular inferior, que de alguna forma protege la región de la zona 3. La protege, entre comillas, ¿no? Pero también dificulta para un abordaje quirúrgico que nos garantice tener un adecuado control de las lesiones de la zona 3. Acá tenemos la faringe, las glándulas salivales, como ya lo dije, las yugulares internas, las vertebrales. No había mencionado las yugulares internas en en las presentaciones anteriores. Y sobre todo la porción distal de la carótida interna antes de ingresar al cráneo. Bueno, esta imagen ya la hemos visto. Y ahora nos vamos a referir un poco a los músculos de la región cervical. Si vamos desde la región cutánea hacia la profundidad, el primer músculo que encontramos al levantar la piel va a ser el músculo cutáneo del cuello. También van a encontrarlo con el nombre de platisma.
nombre que fue cuestionado en su momento por anatomistas como Testil, en el Tratado de Testil Datadiet, 4 tomos, ustedes van a encontrar que se cuestiona la denominación de platisma porque se consideraba que platisma solamente tienen los caballos, que tiene sí muy desarrollado este músculo cutáneo. Pero otros clásicos han seguido llamándolo platisma, así que si encuentran ustedes la literatura de platisma o cutáneo del cuello, vienen a referirse al mismo elemento. Está inervado por el nervio cérvico-facial y se dice que tiene la capacidad de contraer las comisuras labiales hacia la región caudal, dándole la expresión de dolor o de tristeza. Es un coadyuvante del músculo angular de las comisuras labiales que van a ver cuando hagan músculos de la cara o músculos de la expresión facial. Acá lo tenemos. Este de acá es el platisma, como pueden ver, se inserta en el borde inferior de la cara anterior y borde inferior del maxilar y del mandibular inferior, en la rama horizontal, y se dirige hacia la región supraclavicular y se pierde en los músculos, en la aponeurosis, perdón, de la región pectoral. En algunas circunstancias este músculo puede descender mucho más y cuando se entrena, es decir, se le da se desarrolla su capacidad contráctil. En el caso de las mujeres puede elevar el nivel de las mamas. En el hombre es más difícil, solamente tenemos acá aponeurosis, no hay nada que elevar. Esto es ostensible, mejor visible, perdón, su accionar contráctil cuando moviliza las mamas hacia la región craneal. Entonces, ese es el músculo cutáneo del cuello, también denominado platisma. El esternocleidomastoideo es un nombre que a los alumnos de medicina les encanta repetir, porque como suena un poco a trabalenguas, los hace sentir importantes cuando hablan con sus familiares o con personas que no son propias de la carrera. E impresiona, ¿no? Especialmente a los muchachos que les gusta pavonearse con la chica. Entonces, el esternocleidomastoideo, como su mismo nombre lo dice, está mencionando los lugares de inserción, el esternón y la clavícula, que es donde se origina, y la inserción distal o inserción propiamente dicha a nivel de la apófisis mastoide. No solamente la apófisis mastoide, sino que avanza un poco hacia la región de las curvaturas occipital. Va a estar inervado por el nervio espinal, 11º par craneal, y por la tercera rama de cervical, a nivel de los ramos espinales. Su accionar es extensión y rotación contralateral. ¿Qué quiere decir una rotación contralateral? Que cuando se contrae el esternocleidomastoideo izquierdo, la rotación de la cara va a ser hacia el lado derecho y viceversa. Cuando se contrae el esternocleidomastoideo izquierdo, derecho, la rotación va a ser en orientación hacia la izquierda. Voltea la cara hacia el lado izquierdo. Los músculos escalenos vamos a tener que se van a insertar en diferentes niveles de las apófisis transversas vertebrales, cervicales, y de acá van a ir hacia la primera y la segunda costilla. Se clasifica en anterior, medio y posterior. Algunos textos solamente consideran 2 fascículos, escalenos anteriores y posteriores, pero se pueden diferenciar claramente las 3 porciones de los escalenos. Están inervados por los nervios cervicales del tercero al sexto. Estamos hablando de plexo cervical. Su accionar al contraerse va a ser la lateralización de la cabeza y también van a
actuar como coadyuvantes en la inspiración. Cuando existen ciertas alteraciones ventilatorias, como en el caso de las enfermedades pulmonares obstructivas o intersticiales, se requiere de un coadyuvante para los músculos de la respiración y básicamente de los músculos inspiratorios. Los escalenos en ese sentido cumplen un rol complementario, reitero, coadyuvando a que exista una mayor fuerza y mayor velocidad al momento de la inspiración, considerando que los procesos obstructivos dificultan mucho la fase ventilatoria, fundamentalmente. Tenemos luego el músculo recto lateral de la cabeza, que son pequeños, acá ya hablamos de los músculos muy pequeños, que están, vamos a ver, por acá creo que tengo ya la diapositiva para no estar hablando solamente en función al esfuerzo de imaginación que tenga, pero adelantamos que está inervado por rama de del primer par cervical, que va a accionar lateralizando y fijando la cabeza contralateral, es decir, es el que de alguna forma contribuye a los ligamentos que unen el cráneo a la columna. Acá tengo el esternocleidomastoideo, ¿ok? Acá tengo ya los escalenos, vamos a ponerle subtítulos, esternocleidomastoideo, los escalenos, el anterior, el medio y el posterior. Dicho sea paso, entre estos elementos vamos a encontrar la emergencia de los troncos del plexo braquial. Acá tenemos la visualización de los escalenos propiamente, anterior, medio y posterior. Acá tenemos el recto lateral de la cabeza, es este pequeño musculito, que en relación a los músculos que vemos mayormente es bastante pequeño, no está unido a la fauces transversa contra la región de la base del cráneo. Y acá tenemos no solamente el recto lateral de la cabeza, sino el recto medial y los oblicuos, que lo vamos a ver más adelante. El esternocleidomastoideo ya lo mencioné, los escalenos también lo mencioné. ¿Y por qué lo puedo repetir? Ya. El conjunto de músculos de la región anterolateral del cuello también se subclasifican en músculos suprayoideos e infrayoideos, considerando que el yoides viene a ser un elemento o un parámetro anatómico para definir los músculos que están por encima de este hueso, que es el único hueso que no tiene articulación con otro hueso. Es decir, está formando parte de un conjunto osteomuscular, pero sin articulación ósea. Está prácticamente suspendido por ligamentos y por músculos y es independiente del esqueleto, el yoides. De entre los músculos suprayoideos tenemos los músculos el músculo, perdón, digástrico, que se considera que está constituido por dos vientres, un vientre anterior y un vientre posterior. El vientre posterior está inervado por el nervio facial y el nervio glosofaríngeo, en tanto que el vientre anterior está inervado por el nervio maxilar inferior. Maxilar inferior que viene a ser una rama del nervio trigémino, como vamos a ver más adelante. La accionar del vientre anterior va a ser el descenso del maxilar o mandibular inferior, mientras que la accionar del vientre posterior va a ser la inclinación de la cabeza hacia hacia el mismo lado, es decir, hacia el lado ipsilateral. Ahora bien, no es que el vientre posterior del digástrico sea el que hace toda la acción. Acá este músculo simplemente se está acoplando a la cantidad de músculos que van a ejercer la tracción craneocefálica, cráneo cervical, perdón, hacia el lado ipsilateral. Es decir, para que haya movimiento es la suma de los conjuntos de pequeños músculos que al accionar
armónicamente van a hacer que la inclinación de la cabeza sea efectiva y visible. Tenemos el músculo estiloioideo que, como su nombre lo dice, va desde la apófisis estiloides hacia el ioides. Inervado por el nervio facial, la acción va a ser la elevación del ioides. Tenemos el músculo miloioideo que va a tener su origen en en el borde, la cara interna del borde horizontal del mandibular inferior, y de ahí va a ir hacia el ioides. Tiene su propio nervio, el nervio miloioideo, y su accionar va a ser la elevación del ioides y de la lengua durante el proceso de la deglución. El genio ioideo se va a insertar o tener origen en las apófisis genis por dentro de o en la cara interna de la rama horizontal del mandibular inferior, y de ahí va a ir hacia el ioides. Inervado por el nervio hipogloso, su función va a ser la elevación del ioides. Acá tenemos el conjunto de los músculos mencionados. Acá tengo el vientre anterior del digástrico, hacia acá el vientre posterior. Acá tengo el nervio estiloioideo. Acá tengo el miloioideo. ¿Ok? No estamos viendo los genioideos porque están por dentro por encima de los músculos miloioideos. Y voy adelantando acá unos músculos que nosotros vamos a conocer como los músculos del rombo de la traqueostomía. El rombo de la traqueostomía está constituido por cuatro músculos, 2 de cada lado. Y si ustedes se percatan, al superponerse dan esta morfología romboidal a esta zona que está justamente dando acceso hacia la región de la tráquea. Considerando que acá tengo el cricoides, hacia acá la glándula tiroides, que está montada sobre los primeros anillos traqueales y cuyas astas van a elevarse hacia la región cefálica, y llegando inclusive hacia ambos costados del cartílago tiroides. Este cartílago tiroides, que para mayor abundancia y ya un poco haciendo algo de anatomía de superficie, ustedes lo van a poder evidenciar en la famosa manzana de Adán. En el hombre, por supuesto, es mucho más visible, de ahí el nombre de manzana de Adán. Y no es que la mujer no tenga cartílago tiroides, solamente que la laringe en la mujer tiene menor desarrollo que en el hombre, razón por la cual no solamente no es muy visible externamente, sino que por su mismo calibre y características le da esa connotación a la voz femenina de ser más aguda que la voz masculina durante la fonación. Bueno, así tenía sus letreritos, el digástrico, vientre anterior, digástrico, vientre posterior, yo ya lo había señalado con el mouse. El estiloioideo, que también ya lo había señalado acá con el mouse. Y el miloioideo. Sí, esto ya lo había pasado, solamente que estaba tratando de mejorar esta presentación de la diapositiva, pero para los efectos ya son lo mismo. Entonces, les había mencionado los músculos que conforman el rombo de la traqueostomía. Y acá lo tenemos. Son todos los músculos, todos los que voy a mencionar a partir de ahora son infraioideos, es decir, están por debajo del hueso ioides. Tengo el esternocleidoioideo. ¿Qué cosa quiere decir? Que su origen está en el esternón y la clavícula, al igual que el esternocleidomastoideo, pero no se va hacia el mastoide, sino se va hacia el hueso ioides. Inervado por los 3 primeros nervios cervicales, y además por ramas del nervio hipogloso, su accionar va a ser el descenso del ioides. El ioides, no se olviden que va a ser ascendido o va a elevarse hacia la región cefálica por los músculos supraioideos que ya he mencionado previamente. Tenemos el homoioideo, que como su nombre lo dice, tiene inserción en la escápula, en el omóplato,
y de ahí se dirige hacia el dioides. Tiene dos vientres, un vientre posterior y un vientre anterior, con un tendón intermedio, inervado por el nervio hipogloso, va a tener como accionar el descenso del dioides. La mayoría de estos músculos, por su ubicación y por la orientación de sus fascículos musculares, va a tener la función de descender el dioides. El esternotiroideo es diferente del esternocleidoideo. El esternotiroideo es un músculo que va desde el esternón hasta el cartílago tiroides. Es decir, se va a insertar en una pequeña cresta, o algunos dicen la línea lateral de la cara anterior del cartílago tiroides, en donde se inserta el músculo esternotiroideo. Inervado por el hipogloso, va a tener como, perdón, acá hay un poco que aclarar. No es que estén inervados por el hipogloso en sí, sino que están inervados por ramas que proceden del asa del hipogloso. Y cuando hagan la parte neurológica van a saber que la rama que el asa del hipogloso realmente no es un asa que no es un asa del hipogloso de donde salen no es del hipogloso, perdón, de donde salen las ramas, sino salen de las ramas que están procediendo del plexo cervical, que se unen al hipogloso en su descenso, forman una suerte de asa, una rama descendente, una rama ascendente. De estas ramas van a salir los nervios que van hacia los músculos infraioideos. El músculo tiroideo es un músculo que, como su nombre lo dice, va desde el cartílago tiroides hacia el dioides, inervado sí por rama del hipogloso mayor, aunque algunos discrepan diciendo que acá más bien ahí sigue siendo, recibiendo ramas de el asa del hipogloso, es decir, de las ramas del plexo cervical, cuya función va a ser la elevación de la laringe, y cuando la laringe está fija va a descender el dioides. Es decir, cuando el dioides está fijado por los músculos suprayoideos, al contraerse el tiroideo, la laringe se eleva. Pero cuando la laringe está fija y se contrae este músculo, va a traccionar cefalocaudalmente a el dioides. Acá un poco para mencionar el esternocleidoideo, ustedes pueden apreciar, va desde acá, la región esternal, la región clavicular, acá tengo el tendón del esternocleidomastoideo, y llega hasta el dioides. En tanto que el esternotiroideo, si ustedes percatan, acá se ha resecado el esternoioideo, el esternocleidoideo. Acá tengo el esternotiroideo, es una lámina, es un músculo, perdón, laminar, que asciende por detrás del esternocleidoideo y se inserta en esta línea oblicua a nivel del cartílago tiroideo. Y por encima de esta línea, de esta pequeña cresta, se está insertando este músculo que es el tiroideo, que va desde el cartílago tiroides, que es este que está acá, hacia el hueso ioides. Por supuesto, cuando la laringe está fija y este músculo se contrae, el ioides desciende. Pero cuando estos músculos fijan al ioides y este músculo se contrae, la laringe asciende caudocefálicamente. El homoioideo, no lo había mencionado, este viene de la región escapular o del omóplato, vientre posterior, tendón intermedio, vientre anterior, que se va a insertar en ello. Entonces, homoioideo, porque viene desde el omóplato hasta el hueso ioide. El esternotiroideo, porque se va a insertar desde la región external hasta la cresta en el cartílago tiroides. Y el tiroideo, que ya lo he mencionado y descrito, es del cartílago tiroides hasta el hueso ioides. Y luego tenemos los músculos profundos. Músculos profundos de la región cervical se denominan músculos prevertebrales, es decir, son los músculos que están adosados a la cara anterior, a la cara ventral de la columna vertebral cervical. Tenemos así el recto anterior mayor de la cabeza, inervado por los dos primeros nervios cervicales,
cuya función va a ser flexionar y parcialmente por la orientación de sus fascículos musculares tener un pequeño componente rotatorio de la cabeza. El recto anterior menor de la cabeza, inervado por el primer nervio cervical, igualmente va a tener como función, en conjunto con los otros músculos flexores y rotadores, flexión y rotación de la cabeza. Y el largo del cuello, que está inervado por los 4 primeros nervios cervicales, que van a tener como función la flexión, pero no la rotación, sino la lateralización de la cabeza sobre el cuello. Acá los tenemos, ¿ok? El recto anterior de la cabeza, músculos que están viniendo desde la región de las apófisis transversas cervicales hacia la base del cráneo. El recto anterior menor de la cabeza, un músculo pequeñito, ¿ok? El largo del cuello, que es un músculo, como le he mencionado, que va a lateralizar la cabeza y a flexionarla. Y luego tenemos músculos extracervicales que están procediendo de otras zonas, como por ejemplo el trapecio, ¿no? Que realmente debía llamarse triangular, porque solo es trapecio cuando se une con, perdón, se le consideran a los 2 músculos de la región dorso tóraco cervical. Si considerásemos solamente un músculo, no sería un trapecio, sino sería un triángulo. Inervado por el nervio espinal o accesorio o con nervio o décimo-primer par craneal, y por rama de del segundo nervio cervical. Su acción va a ser de acuerdo a los fascículos que se están contrayendo. Puede elevar o puede descender el hombro, o sea, no solamente lo eleva, sino lo desciende porque tiene fascículos superiores, fascículos inferiores. Y se evidencia su accionar cuando uno quiere trepar, es decir, cuando tiene las manos como punto de apoyo o punto fijo, al tratar de elevarse, de elevar el cuerpo, este músculo cumple una gran función, es decir, en la acción de trepar. Dorsal ancho es un músculo aplanado que va a partir de la zona de la región de la masa común de los músculos iliotorácicos. De acá se dirige hacia el húmero, inervado por el nervio del dorsal ancho. Su acción va a ser el descenso del húmero hacia la región caudal, hacia adentro y hacia atrás, es decir, una aducción, pero dorsal, no ventral. Y cuando tenemos que hay como punto de apoyo el miembro superior, lo que va a hacer es nos va a elevar el tronco, nos ayuda también para algunas acciones escalatorias. Los músculos romboides, tenemos romboides mayor y menor, se insertan en el labio interno labio dorsal, perdón, de la espina del borde espinal de la escápula, y de acá se dirige hacia el ligamento central que está en la región dorsal para unirse con el tendón del músculo contralateral, constituyendo el conjunto de los músculos romboides. Su accionar va a ser por la orientación de esos fascículos musculares una suerte de desplazamiento con una pequeña rotación hacia adentro y hacia arriba, o hacia la región medial y la región cefálica para ser anatómicamente correcto. Acá tenemos, le decía que cuando consideramos solamente un músculo trapecio, realmente no es un trapecio, sino es un triángulo. Pero con el trapecio del otro lado, ya se constituye, con el músculo trapecio del otro lado, ya se constituye el trapecio. Acá tenemos la zona de los ligamentos donde están insertando los tendones de estos músculos. Acá tenemos los músculos romboides, acá tenemos la escápula, se ha
liberado parcialmente, o por lo menos solamente vemos la aponeurosis que está recubriendo el músculo infraespinoso, redondo menor y redondo mayor. Acá lo tenemos. Y dicho sea paso, ya podemos apreciar un poco mejor los famosos triángulos, ¿no es cierto? Eso es del capítulo anterior. Entonces tenemos el trapecio dorsal ancho, perdón, acá el dorsal ancho. Miren el origen, acá tenemos la masa común, acá tenemos los ligamentos y la aponeurosis o la fascia que está dividiéndose hacia la región ligamentosa epiespinosa. Acá se ha resecado el dorsal para poder ver los músculos serratos inferiores y luego profundamente los músculos que están en la región torácica. El romboides, ya lo mencioné, son dos tipos romboides mayor y romboides menor. El músculo angular del omóplato es un músculo, perdón, que se inserta justo en el vértice o en el ángulo superior del omóplato y de ahí se dirige hacia la región cervical. Este angular va a estar inervado por el nervio angular o nervio del angular y su accionar va a ser el desplazamiento caudocefálico y lateromedial del omóplato, es decir, lo lleva un poco hacia adentro y hacia arriba. Y cuando el omóplato está fijado por los músculos y se contrae, lo que va a hacer es lateralizar la columna, por lo tanto el cráneo, ¿no? Se lateraliza hacia el lado correspondiente. El músculo serrato menor superficial y el serrato menor superior son músculos que están inervados por los primeros nervios intercostales, del primero al cuarto. Es un músculo también coadyuvante de la inspiración durante las fases de requerimiento de mayor ventilación, más el cuerpo pide más oxígeno. Se necesita de que la fuerza inspiratoria sea potente, por lo tanto haya una velocidad mayor de ingreso de aire hacia las vías, por las vías aéreas hacia los pulmones, para poder realizar una hematosis completa rápida y las estructuras musculares sean oxigenadas de una manera adecuada. Acá tenemos músculo angular de la escápula, ¿ok? Serrato superior, serrato inferior. Luego tenemos los músculos de la región profunda, también denominados músculos de la nuca. Acá tenemos el esplenio, el complejo mayor, complejo menor, transverso del cuello, recto menor, posterior de la cabeza, recto mayor, posterior de la cabeza. Estos rectos, tanto menor como mayor, igual es el conjunto de pequeños musculitos que están en la región céfalo-cervical y que solo van a funcionar en conjunto porque individualmente no tienen la fuerza para poder desarrollar la función que se les atribuye. Entonces el esplenio es un músculo que está inervado por el nervio occipital mayor y con los primeros cervicales, cuya accionar es la extensión, lateralización y rotación de la cabeza. Son, reitero, cuando hablamos de rotaciones o lateralización, estamos hablando de que actúan en conjunto con otros músculos, no es que ellos sean los únicos y los que son capaces de hacer el movimiento. El complejo mayor, músculo inervado por el occipital y los del tercero al quinto par cervical, fascículos o ramas de los nervios cervicales, cuya accionar es la extensión, la rotación contralateral de la cabeza. Complejo menor es inervado por el occipital mayor y por el primero al cuarto vértebro, nervios cervicales. Su accionar es la extensión de la cabeza, el transverso del cuello, que está inervado por los últimos nervios cervicales y los primeros dorsales. Y de acá hay una suerte de combinación de los cordones que están procediendo tanto
de la región cervical como de la región torácica. Un minuto, por favor. Entonces acá tenemos un poco en esquema, se han retirado los músculos superficiales, es decir, se han retirado los, eh, el trapecio, se han retirado los romboides, se ha retirado la escápula, se han retirado todos los elementos del esqueleto apendicular o de los componentes apendiculares para quedar solamente con el esqueleto axial y los músculos de esta zona. Es decir, acá tenemos el esplenio. Ok, miren de dónde hasta dónde está orientándose. Ya, gracias, Marco. Gracias. Este pequeño músculo, el recto menor de la cabeza, ¿ok? El recto mayor de la cabeza, miren ustedes, estamos hablando del espacio que está entre en la primera vértebra cervical, que es el atlas, y la curvatura menor del occipital. Esta es una pequeña porción, son músculos muy pequeños. Y el que es mayor, a pesar de ser mayor, solamente estamos hablando de dos tramos vertebrales, porque este de acá es el tubérculo del axis, y la inserción en la base del cráneo. Son músculos muy, muy pequeños. Y acá tenemos los músculos oblicuos. Oblicuo mayor posterior de la cabeza y oblicuo menor posterior de la cabeza, inervados por el primer nervio cervical, en el caso del mayor por el occipital mayor también. Su accionar dicen que actúa coadyuvando la rotación de la cabeza. En el caso del menor, rotación de la cabeza, pero también coadyuva la extensión. Acá tenemos el oblicuo mayor, ¿ok? El oblicuo menor posterior de la cabeza. Miren ustedes. Estos forman una suerte de triángulo con el recto mayor posterior de la cabeza. Es un triángulo. Y un poco acá para resumir los movimientos en función a los elementos que están participando. Entonces, cuando hablamos de la extensión, es decir, cuando estamos llevando la cabeza hacia la región dorsal, es decir, como quien va a mirar el cielo, en la extensión cráneo cervical van a participar el trapecio, el esplenio, el complejo mayor y menor, transverso del cuello, recto menor y mayor posterior de la cabeza, el oblicuo menor posterior de la cabeza y el esternocleidomastoideo. Entonces, todo este conjunto de músculos se van a contraer para poder realizar la extensión del cráneo. Es decir, reitero, llevar la mirada hacia el cielo, elevar la mirada hacia el cielo. Para la flexión tenemos el accionar del recto anterior mayor y menor de la cabeza, así como el largo del cuello. Ya lo habíamos mencionado. En la lateralización, complexo menor, angular del omóplato, esplenio, transverso de la cabeza, perdón, transverso del cuello, que es diferente transverso de la cabeza, escalenos, recto lateral del cuello. Son los que van a permitir la lateralización ipsilateral, es decir, del mismo lado. Cuando nosotros hablamos de contralateral, estamos hablando que el movimiento es del lado o hacia el lado, orientado hacia el lado contrario al de los músculos que están realizando la acción. Y rotación, en donde van a participar el esplenio, complexo mayor, recto mayor, posterior de la cabeza, oblicuo mayor y menor, posterior de la cabeza, y el esternocleidomastoideo, que ya también lo mencionamos casi al inicio. Ok. Entonces, eso vendría a ser, en resumen, lo que corresponde a la primera jornada. Esto va a ser difícil que podamos ver todos los músculos en los cadáveres que están echados a perder. Y en los cadáveres, en los riesgos de los cadáveres, las piezas anatómicas que se encuentran ahí,
Igual, la identificación de estos músculos, especialmente de los pequeños que he mencionado, tanto prevertebrales como los de la región de la nuca profundos, va a ser muy difícil que los podamos ver. Pero ya tienen una visión general de qué elementos encontramos, de cuáles son las zonas. Es importante para ustedes, para su formación, el recordar lo de la zonificación, es decir, la zona 1, 2 y 3 de la región cervical, porque eso nos da parámetros para poder identificar zonas o estructuras que eventualmente podrían lesionarse con un componente o una agresión penetrante. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Yo sé que están un poco agotados por lo del examen de hoy día. De repente pudimos haber hecho esta clase ya en presencial, pero justo se me había quedado las presentaciones y si lo hubiese hecho a capela, entenderán que son tantos elementos a mencionar y si es que no hay un elemento visual, difícilmente me hubiesen podido entender. No es que diga que no tengan ustedes capacidad de entendimiento, sino que a veces nosotros no somos lo suficientemente elocuentes como para podernos hacer entender por todos. Bien, creo que estamos dentro de la hora que estaba planeada esta presentación. Si no hay más preguntas, entonces nos estamos viendo mañana en las prácticas. Las rotaciones son en sentido horario, es decir, que quienes estuvieron, yo tuve la mesa 1, ahora me va a tocar la mesa 7. El doctor Patiño que tenía la mesa 2, ahora le va a tocar la mesa 1 y así sucesivamente. Es decir, van a ir, la rotación va a ir en sentido horario. Ok, jóvenes, les agradezco la paciencia de haberme escuchado, de haberse conectado. Permítame hacer hasta ver la lista de asistencia, aunque no sé si es que están todos presentes porque solamente veo circulito con iniciales. No sé si es que todos habrán estado escuchando la exposición. Bien, muy agradecido y buenas noches, jóvenes. Muchas gracias. Buenas Hasta noches, mañana, Buenas doctor. noches a todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias por su Gracias, tiempo. doctor. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias. Gracias, Mañana. doctor. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, hasta mañana.